Remy Estelian es economista, profesor de la Universidad Javeriana y ya está en línea para conversar con nosotros. Remy, ¿cómo estás? Aquí Martín Bustamante te saluda desde Buenos Aires. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Me imagino que estás mirando con mucha preocupación lo que está pasando en este momento en Francia. Lo primero que te quiero preguntar es si esta moción de censura que salió rechazada por tan solo 9 votos lo deja fortalecido o debilitado a Emmanuel Macron. Todavía podemos decir que el presidente queda cada vez más aislado, cada vez más que nunca aislado en su voluntad de promulgar ese proyecto de ley de reforma de las pensiones. ¿Qué pasa? Es que efectivamente esta moción de censura no ha pasado. Sin embargo, entonces todavía hay como lo que sería el equivalente de la Corte Suprema, que todavía entonces puede emitir ciertas reservas para impedir la promulgación de este proyecto de ley. El texto está en este momento analizándose y la próxima semana entonces habrá nuevos desarrollos de los cuales tenemos que estar atentos. Remy, estamos hablando de una reforma muy polémica, muy antipopular, reconocido por el propio Emmanuel Macron, y sin embargo lo resolvió de la forma más antidemocrática que te podrías imaginar. Directamente lo sacó por decreto, ni siquiera lo sometió a aprobación del Parlamento porque no le daban los votos. ¿Tenía alternativa Macron? Efectivamente es un buen punto. ¿Qué sucede? Es que la Constitución en Francia permite, bajo ciertas condiciones, aprobar un proyecto de ley a pesar de que este proyecto no pase por una votación final. El proyecto de ley de reforma de las pensiones ha sido discutido en varias ocasiones entre las dos cámaras de representantes aquí en Francia. También entonces hubo un acuerdo entre las dos cámaras para presentar una versión final de este proyecto, pero es esta versión final que finalmente no ha pasado por una votación. Lo que pasa también es que esa manera de aprobar un proyecto de ley ha sido usada en repetidas veces con este gobierno, incluso entonces para reformar el sistema de protección social en Francia. Entonces, me imagino que después de 9, 10 veces de haber sido así aprobado un proyecto de ley, mediante esta disposición constitucional, eso ha sido entonces demasiado para resaltar así el carácter antidemocrático de esta disposición constitucional. De hecho, son muchas las voces que en este momento llaman a un cambio en la Constitución para precisamente entonces evitar este tipo de desarrollo antidemocrático. Remy, ¿cuál es la profundidad de esta movilización? Nosotros ahí estamos viendo imágenes de lo que está pasando. Sabemos que había un objetivo que era paralizar todo Francia. Eso no se logró, si bien hay altos porcentajes en la educación. Se paralizó el aeropuerto Charles de Gaulle en París. Pero bueno, no está totalmente paralizado el país. ¿Vos cuál dirías que es la profundidad de esta protesta? Ya hemos observado casi 10 jornadas de protestas masivas. Tremendo. Y mi opinión es que estas protestas no son generadas tanto para el contenido de la reforma, sino entonces por la manera según la cual la reforma ha sido aprobada. Yo creo que para una cierta parte de la población se entiende que en este momento el régimen carece de sostenibilidad financiera debido a los factores demográficos y las tendencias demográficas actuales. Pero la manera entonces de aprobar el proyecto con estas disposiciones constitucionales que acabamos de discutir, entonces muestra que el presidente finalmente podría actuar de manera autoritaria, lo que también entonces alimenta el rechazo de la reforma. ¿Cuáles son los actores que se movilizan? ¿Cuáles son los sindicatos? Si tuviéramos que hacer un mapa de los sectores sociales que están llevando adelante las protestas, ¿cuáles son? Sí, efectivamente, ante todo, las protestas, perdón, han sido impulsadas por los sindicatos.
teniendo en cuenta además que estos sindicatos representan muchos empleados que hasta ahora beneficiaban de un régimen especial de pensiones y también estos regímenes especiales van a eliminarse mediante la reforma. Y observamos cada vez más la población joven que hacen parte de las protestas, teniendo en cuenta que es el futuro de las pensiones que se está determinando hoy en día mediante el proyecto de reforma. Claro. Hay un reposicionamiento de los sindicatos porque, si no me equivoco, en el caso de de los chalecos amarillos, bueno, había un componente de movilización bastante distinto, ¿no? No eran los sindicatos los que conducían esas manifestaciones. En este caso sí, tal como vos nos estás contando, son estos gremios los que llevan adelante estas marchas. ¿Hay allí un cambio en ese sentido? Sí, efectivamente, no hemos visto una impulsión de estas protestas mediante un movimiento del tipo chalecos amarillos. Son más las representaciones políticas tradicionales en la forma de los sindicatos, sino además entonces los partidos políticos de oposición, ¿no? Que en este momento entonces tienen un papel preponderante para las protestas que estamos observando en la actualidad. Y desafortunadamente con los actos violentos que hay que rechazar y que hacen que finalmente las protestas en cierta medida salen de control de los organizadores. Creo que no hay dudas con respecto a que esta manifestación y este conflicto social está debilitando de forma muy contundente a Emmanuel Macron. La pregunta es, ¿quién crece o qué expresión política crece? ¿La ultraderecha de Marine Le Pen o la izquierda de Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon? Yo pienso que en este momento ningún partido de la oposición han podido recuperar ese descontento popular. Ese descontento popular trasciende los diferentes partidos políticos. Es ante todo unas protestas que reflejan un conflicto intergeneracional respecto al sistema de pensión y a la viabilidad financiera del sistema en Francia. Entonces, los partidos políticos, sí en este momento, entonces, intentan recuperar este descontento popular, pero en la actualidad no hay ningún partido político que se posiciona mejor para decir nosotros representamos mejor los intereses del pueblo y por lo tanto hay que escuchar nuestra voz. Bueno, sos economista y lo mencionabas al pasar, decías, tiene un problema financiero, el actual sistema previsional. En algún sentido coincidís, digamos, con la reforma que está planteando Emmanuel Macron, no con la forma, tal como nos estabas contando. Leía algunas intervenciones críticas acerca de este proyecto, porque Macron dice que va a generar para 2030 un déficit de 12.000 millones de euros, ¿cierto? Si no se reforma este sistema de pensiones. Ahora, en las voces críticas leía que hablamos de un sistema que tiene un monto total de 340.000 millones de euros, por lo tanto 12.000, bueno, no parece un déficit tan grande. Y lo que dicen estos sectores críticos es que si se pone el acento sobre la productividad, es decir, es cierto que cada vez menos personas van a poder sostener el sistema previsional, pero también es cierto que crece la productividad debido al avance de la tecnología y cada vez se necesitan menos personas para producir la misma riqueza. ¿No hay formas alternativas de sostener el sistema previsional que no sean necesariamente los aportes de los trabajadores? Digo, restituir aportes previsionales, revertir los recortes de impuestos sobre sociedades anónimas. Estoy citando planteos que llevaron adelante desde los sindicatos y desde la oposición a Emmanuel Macron. Sí, son buenos argumentos. O sea que finalmente la idea es que este déficit que está creciendo sea cubierto por recursos financieros que no hacen parte como tal de las cotizaciones Claro. de las personas empleadas y de los independientes.
Sin embargo, efectivamente no es una pista en la actualidad explorada por el gobierno. La deuda pública, de manera general, en Francia, está creciendo, tiene un nivel significativo que supera el 100% del PIB y por lo tanto mi opinión es que finalmente el gobierno mediante esta reforma busca la manera de no generar fuentes adicionales de déficits públicos para entonces la sostenibilidad financiera de las finanzas públicas en general y no solamente del sistema de pensión. Ahora entonces esto genera otros cuestionamientos, porque hay el tema de la empleabilidad de las personas entonces mayores de 55 años. Para estas personas, si estas personas entonces se encuentran en desempleo, es muy difícil encontrar un nuevo empleo y por lo tanto entonces, ¿qué sentido entonces tiene para estas personas intentar trabajar hasta los 64 años, Claro. tal como lo plantea como edad límite para pensionarse en el marco de la reforma? También entonces viene la pregunta de las condiciones duras de trabajo para muchos empleados. Entonces ahí, para tener en cuenta la penibilidad del trabajo, para tener en cuenta la dureza de las condiciones de trabajo, así como el hecho de que algunas personas empezaron a trabajar temprano, para tener en cuenta que ciertas personas entonces están más expuestas a riesgos ergonómicos y a accidentes laborales. La reforma entonces intenta tener en cuenta todos estos aspectos para incluir un componente más social y un componente más justo a la reforma que debería compensar este aspecto puramente financiero de entonces aumentar la edad límite para pensionarse. Entonces, es una cuestión de equilibrio entre esta temática de justicia social y de viabilidad financiera del sistema. No hay ninguna solución milagrosa. Y desafortunadamente, entonces, hay que entender que efectivamente para una parte significativa de la población, el componente social de la reforma no es aceptable. De ahí las protestas que estamos observando. Es muy difícil responder a lo que te voy a preguntar, pero te voy a pedir un esfuerzo imaginativo sobre la base de las condiciones actuales. ¿Vos dirías que Emmanuel Macron va a lograr sortear esta crisis? Yo creo que Emmanuel Macron entonces ya ha perdido su capital político que él tenía incluso cuando él había empezado entonces su segundo mandato. Ya este capital político había sido reducido porque ya había un cierto descontento con las decisiones y las políticas públicas implementadas durante el primer mandato. Pues para decirlo de manera más sencilla, si Macron desearía presentarse nuevamente para un tercer mandato, porque esto sí es posible, pues entonces no lograría ninguna chance de una reelección. ¿No? E incluso para un mandato más local, entonces me parece muy difícil. Eso me parece como una señal que para el presidente esta reforma era más que nunca necesaria, que el presidente entonces realmente quería sacrificar su carrera política para entonces promulgar una reforma que genera tanto descontento popular. Remy, aprovechando tu profesión como economista, me gustaría que conversemos un poco sobre la actual, pongámosle entre comillas, crisis financiera. Este inconveniente que comenzó en un banco de Estados Unidos, recordemos, del Silicon Valley Bank, después el Signature Bank, después cruzó el Océano Atlántico, llegó a Suiza y ahora llegó a Alemania, al Deutsche Bank. Todo parecía indicar que no es una crisis sistémica, que es una crisis de falta de liquidez, como suele pasar, pero rápidamente salieron los mandatarios a hacer como un cortafuego, a poner paño frío para que no vaya todo el mundo a retirar sus depósitos. Pero sigue la crisis. Entonces la pregunta que tengo ¿es una crisis de liquidez o es una crisis sistémica?
tenemos, como decir, los primeros planteamientos de una crisis de liquidez de orden sistémica. O sea que lo que hemos observado en Suiza es que el banco que ha sido así atacado con entonces una debilidad a nivel de su valoración de mercado fue Credit Suisse y es uno de los bancos considerados como los más débiles del sector, al igual que es uno de los bancos más grandes. Y también entonces sucede lo mismo con Deutsche Bank, que es uno de los bancos considerados más débiles de Alemania y que ahora entonces enfrenta los mismos problemas. Entonces, en la actualidad, para que se pueda evitar que esta crisis de liquidez siga contagiándose a otros bancos, los bancos entonces tienen que mostrar que tengan una posición de liquidez suficientemente segura. Y no es una tarea fácil porque finalmente es cuestión de confianza. Confianza del público ante la solidez financiera de los bancos. De ahí efectivamente intervienen los gobiernos y más precisamente los gobiernos en la forma de los bancos centrales para decir entonces Sí. nosotros respaldaremos los depósitos y las demandas de retiros de depósitos de los clientes de los bancos. O sea que por favor no hay la necesidad entonces de entrar en pánico, pero es una tarea difícil. La cuestión de la confianza, si la confianza entonces empieza a deteriorarse, eso pasa muy rápido. Para restablecer la confianza, eso toma mucho más tiempo. Entonces, en este momento estamos en un momento de incertidumbre. No sabemos cómo las cosas van a suceder, pero yo siendo, digamos, un poco pesimista, entonces me imagino que durante la próxima semana habrá por lo menos mínimo otro banco que también van a tener el mismo tipo de dificultades que Deutsche Bank, que Credit Suisse o que los demás bancos en Estados Unidos. Prefiero equivocarme, Sí. pero yo creo que no hemos salido de los problemas que encontramos en la actualidad. Si soy un ciudadano europeo, yo en este momento corro a retirar mis depósitos. Encima ahora se puede hacer por internet, es mucho más rápido. El procedimiento es muy preocupante lo que estás contando, Remy. ¿Y qué relación tiene esto con los años en los cuales se otorgaron durante mucho tiempo? Para nosotros es desconocido esto, pero en Estados Unidos y sobre todo en Europa es muy común, créditos, una enormidad de créditos a tasa cero. Bueno, lo que pasa es que en el marco de estos créditos que han sido efectivamente otorgados masivamente, hubo una consecuencia. Es que esto ha generado mucho más depósitos en el balance de los bancos, a comparación de sus activos que no son tan líquidos para respaldar esta cantidad enorme de pasivos que han sido así creados. ¿Qué ha sucedido con el banco SVB en Estados Unidos? Entonces, tenemos un contexto con un incremento en las tasas de interés de intervención del Banco Central ahí en Estados Unidos, lo que hace que entonces solicitar nuevos créditos es mucho más costoso para los clientes. Claro. Entonces, para los clientes que tenían la necesidad de usar liquidez por el solo hecho, por ejemplo, de deber pagar a sus empleados o a sus proveedores. No era posible entonces solicitar nuevos créditos, así fuera entonces el objetivo, y por lo tanto estas empresas tuvieron que usar entonces sus depósitos, sus reservas de cash que estas empresas tenían. Entonces, esto se traduce por un retiro de depósitos que ha sido creciente en este ambiente, en este contexto de incremento de las tasas de interés y de créditos cada vez más costosos. Y un banco como SBB no podía entonces satisfacer estas demandas de retiro sin entonces liquidar ciertas posiciones en obligaciones emitidas por el gobierno norteamericano. Es
esta liquidación, esta venta de títulos por el mismo incremento en las tasas de interés ha generado una pérdida para este banco. Ha sido unas ventas de emergencia que han generado pérdidas y por lo tanto ahí han generado algunas dudas respecto a la solidez financiera del banco teniendo en cuenta estas pérdidas. Entonces, después yo creo que este riesgo ha sido luego empleado por las redes sociales. ¿Por qué? Sí. Sí. Sí, terminar. Sí, o sea, la idea era decir que mediante las redes sociales, esas dudas en cuanto a la solvencia del banco se han empleado y eso ha generado el pánico que hemos observado hoy y que se ha contagiado a varios bancos que también no parecen tan sólidas, que están sujetas a pérdidas también. Remy, por último, y esta es una consulta más interpretativa, si se quiere. Acaba de ser designada Dilma Rousseff como presidenta del Banco de Desarrollo de los BRICS. Y la pregunta tiene que ver con una crisis que evidentemente está afectando centralmente a Estados Unidos y a Europa, es decir, una crisis más de Occidente, que a su vez está involucrado en una guerra, no directamente, pero está enviando armamento. Y la consulta es si esto de alguna manera no puede beneficiar a ese otro sector liderado por China, pero donde está Rusia, donde está Brasil, Sudáfrica, en términos financieros. Pues la verdad, yo no creo que sea tan beneficioso. ¿Qué pasa? Es que el sistema financiero mundial todavía gira alrededor de del dólar norteamericano y de los bancos americanos, así que en cierta medida europeos. Entonces, si hay un problema ahí, es un problema para todo el mundo, incluso para los países en vía de desarrollo. Comprendido, Remy. La verdad que muy completo todo el reporte sobre los dos temas, lo que está pasando en Francia y también la situación de la crisis financiera. Te queremos agradecer muchísimo, te mandamos un gran saludo. Muchas gracias a usted, que esté muy bien. Hasta luego.